Vamos a empezar con el siguiente tema que se refiere al mínimo común múltiplo de unos números, ¿no? De los números, en principio de dos números. Pero, por ejemplo, el mínimo común múltiplo, hay varias palabras que tenemos allí. Por ejemplo, la palabra múltiplo. Múltiplos de 6, ¿quiénes son, por ejemplo? 6, 12, 18, 24, 30, 36, etcétera. Son esos números que están aquí. Y los múltiplos de 10 también los vamos a poner en una lista. 10, 20, 30, etcétera. Pero múltiplos comunes de estos números, del 6 y del 10, son el 30. ¿Por qué comunes? Porque están en ambos. Pero también el 60, y también el 90, y el 120, etcétera. Pero queremos el mínimo. El mínimo. Pues el mínimo de esos números va a ser el 30. Entonces ya tendríamos el mínimo común múltiplo de 6 y de 10 es 30. Pero bueno, esto es porque hicimos una lista con todos los múltiplos del, bueno, no con todos, pero con algunos múltiplos del 6, algunos múltiplos del 10, y nos dimos cuenta quiénes son los comunes, y luego hallamos el mínimo. Pero pues hay ocasiones que esa lista es más compleja. Por ejemplo, vamos a ver otro método de sacar este mínimo común múltiplo del 6 y el 10, y es mediante los números primos. Disponemos el 6 y el 10 de esta forma y hallamos su mitad. Y vamos a hallar mitad, tercera, quinta, etcétera, hasta que nos quede unos, puros unos abajo. Pero si el número no tiene mitad o tercera o quinta, y el otro sí, lo hallamos, y el que no tiene, lo pasamos simplemente abajo. Vamos a ver. Mitad de 6 es 3 y mitad de 10 es 5. Ahora, el 3 tiene tercera, pero el 5 no. Entonces, si le saco tercera, es 1 y el 5 lo bajo, como habíamos descrito anteriormente. Y nuevamente, ahora quinta de 5 es 1 y nos quedaríamos de esa forma. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 6 y 10 es el producto de estos números que salen acá, de 2 por 3 por 5. Y ese producto sería igual a 2 por 3, 6, por 5, 30. Entonces, el mínimo común múltiplo de 6 y 10 es 30, que es el que nos había salido hace rato. Vamos a ver otro ejemplo un poquito más complejo, por ejemplo, de 24, 40 y 48. Nuevamente tiene mitad de 24 es 12, de 40 es 20 y de 48 es 24. Nuevamente tienen mitad de 12 es 6, de 20 es 10 y de 24 es 12. Nuevamente mitad de 6 es 3, de 10 es 5 y de 12 es 6. Mitad nuevamente, mitad, el 3 no tiene, se va a quedar el 3 abajo. El 5 tampoco tiene, lo bajamos. Pero el 6 también es 3, le sacamos el... Ahora, ya no hay mitades. Seguimos al siguiente número primo, que sería el 3. Tienen tercera, el 3 sí tiene, es 1, y el 5 no tiene, se conserva así. Ahora, el 5 tiene quinta. Entonces, nos quedaría 1, 1, 1. Lo voy a pasar de este lado. Y entonces el mínimo común múltiplo de 24, 40 y 48 sería igual al producto de esos números. ¿De cuáles números? Pues son de estos que están acá. Sería 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Y entonces en ese caso nos quedaría que es 240. Ya tenemos dos buenos ejemplos de cómo realizar ese mínimo común múltiplo. Vamos a ver otro ejemplo más complejo con 480, 700 y 210. Realmente es lo mismo, solamente que el proceso va a ser un poquito más laborioso, pero es exactamente la misma lógica, ¿no? Mitad de 480 son 240, de 700 es 350 y de 210 es 105. Luego la mitad de 240 es 120, de 350 es 175 y el 105 como no tiene se deja igual. Mitad sí tiene, el 120, le sacamos mitad al 120 y los demás los dejamos igual porque no tienen mitad. Después de eso, mitad de 60 es 30, los dejamos igual. Mitad de 30 es 15. Y ahora sí, ya el 15 ya no tiene mitad. Vamos a hallar la tercera. La tercera de 15 es 5, de 175 no tiene tercera y de 105 serían 35. Nuevamente, bueno, ya no se puede tercera, pero hallamos la quinta. Quinta de 5 es 1 y de 175 es 35, como lo marca, y del 35 es 7. Y finalmente, bueno, no finalmente, le sacamos quinta otra vez, al 35 es 7. Y finalmente, séptima sería 1. Entonces ya tendríamos esa factorización de la siguiente manera. Tendríamos que
el mínimo común múltiplo de 480, 700 y 210 es el producto de estos números de acá. Nuevamente, son 5 doces, que son los que están acá, y luego por 3, por 2 5. Ay, me faltó el 7 allí, me faltó el 7. Pero aquí también debe de haber un 7. Y vamos a ver si la respuesta es correcta, porque se supone que sería 2 a la quinta, 2 a la quinta, luego por 3, por 5 al cuadrado, por 7. Y serían, perdón, 2 a la quinta, y exactamente serían esos 16,800. No escribimos el 7, pero aquí ya lo estamos colocando. Entonces aquí solamente se nos pasó. Entonces aquí hay que ponerle por 7. Parte de esos 2 5 por 7. Y ya quedaría de manera adecuada. Bien, vamos con lo siguiente. Lo siguiente es un problema en donde utilicemos este mínimo común múltiplo. Es un problema de un autobús y el problema nos dice lo siguiente. En una central de autobuses, el camión A sale cada 30 minutos, el camión B cada 45 y el camión C cada 20 minutos. Si coinciden sus salidas a las 8, ¿a qué hora volverán a coincidir? Bueno, entonces tenemos un camión A que sale cada 30, un camión B cada 45 y uno cada 20. Sus salidas son a las 8, ¿a qué horas vuelven a coincidir? Y entonces en ese caso tenemos el de 30, 45 y 20 y vamos a hallar su mínimo común múltiplo. Entonces hallamos mitad, de 30 es 15, 45 no tiene y de 20 es 10. Mitad solamente tiene el 10, sería 5. Y tercera de 15 es 5 y de 45 es 15 y el 5 lo bajamos. Tercera de 15 es 5, los demás como no tienen, los bajamos. Y finalmente quinta. Quinta sería, de cada uno es el 1. Entonces ya tendríamos que el mínimo común múltiplo de este número es 2 por 2 por 3 por 3 por 5, que serían 180. ¿Qué quiere decir? Que al cabo de 180 minutos se van a volver a encontrar. Y 180 minutos, me paso para acá, se volverán a encontrar. Y 180 minutos son 3 horas. O sea, a las 8 más 3 horas se vuelven a encontrar a las 11 de la mañana.